Buenos días. El día de hoy vamos a realizar la práctica de endocrinología, en la cual vamos a analizar el metabolismo y su relación que existe con la acción de la hormona tiroidea. La glándula tiroides desempeña un papel fundamental en la regulación del metabolismo basal mediante la secreción de dos hormonas, principalmente la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, la T3. Estas hormonas influyen en el consumo de oxígeno para la producción energética. Esta producción energética es fundamental para diversos procesos. En todos los sistemas, la ausencia o deficiencia de esta hormona tiroidea va a conllevar a una reducción del metabolismo, mientras que su exceso, más bien por el contrario, nos va a llevar a un estado de hipermetabolismo. El consumo de oxígeno se convierte en un indicador clave del metabolismo basal. Puede ser medido en modelos experimentales mediante la cuantificación del oxígeno, utilizando para esto condiciones controladas. En este experimento vamos a evaluar el consumo de oxígeno en modelos animales como ratas con distintos estados fisiológicos, estados de eutiroidismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, y vamos a inducir estos estados a través de la resección de la glándula tiroides, de la hipófisis, de la administración de hormona tiroidea, etc. ¿Qué objetivos vamos a plantearnos en esta actividad? Vamos a tener como principales objetivos determinar el consumo de oxígeno en las ratas con distintas condiciones endocrinas, evaluar el efecto de la tiroidectomía, es decir, la resección de la glándula tiroides. Vamos a ver también el efecto de la hipofisectomía, la resección de la hipófisis. Vamos a comparar los valores, ¿no?, de los estados metabólicos, tanto en ratas hipotiroideas con el de ratas eutiroideas. También vamos a analizar el resultado de la inducción de un estado de hipertiroidismo e hipermetabolismo administrando hormona tiroidea. Vamos a relacionar estos hallazgos experimentales fisiológicos a través del consumo de oxígeno, cómo se ve afectado el metabolismo en los modelos biológicos cuando los niveles de hormona tiroidea se alteran, ya sea hacia la hiperproducción o hipoproducción. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar ratas entre 250 y 245 gramos. Vamos a utilizar, acá tenemos 3 de los 4 modelos biológicos que vamos a usar. Tenemos sistemas de medición de consumos de oxígeno como un manómetro, jeringas graduadas para la inyección de oxígeno, hormona tiroidea, cronómetros para medir el tiempo, balanzas para pesar a los animales, una celda metabólica y un cuadro de registro de datos. Procedimientos. Vamos a realizar primero una medición basal del consumo de oxígeno en el primer modelo biológico, ¿no? Vamos a establecer cuál es su consumo de oxígeno en la celda metabólica durante 1 minuto. Previamente este animal lo vamos a pesar y vamos a controlar algunas otras variables, como por ejemplo la edad, el sexo, la raza, el estado nutricional. Vamos a tratar de estandarizar o de controlar estas variables. Una vez controladas estas variables que puedan influir en el metabolismo, vamos a proceder a medir el consumo de oxígeno
en la celda metabólica a través de los cambios de nivel del manómetro para medir exactamente o calcular cuánto de oxígeno se ha consumido. Vamos a inyectar luego del tiempo transcurrido oxígeno o aire para igualar el nivel del manómetro y nos indique cuál es el volumen de oxígeno que se consumió en una unidad de tiempo. Vamos luego a llevar estos valores a mililitros por kilo de peso de cada animal. Vamos a estandarizar el registro para poder comparar los valores. Vamos a comparar los distintos estados de metabolismo, ¿no?, con el estado eutiroideo. También vamos a inducir un estado de hipertiroidismo administrando hormona tiroidea a la primera rata o al primer modelo animal, luego de que se haya registrado el metabolismo basal. Es decir, va a ser como si fuera un cuarto modelo biológico al cual le vamos a inducir un estado de hipertiroidismo administrando hormona tiroidea luego de 2 semanas. Los resultados que obtengamos, entonces vamos a tener resultados en las ratas eutiroideas primero, hipotiroideas y luego un cuarto resultado en las ratas hipertiroideas. Hay que recordar que el estado metabólico basal en una rata eutiroidea está entre 1650 a 1750 mililitros de oxígeno por kilo por hora en condiciones de reposo. Las ratas con déficit de hormona tiroidea van a presentar estados de hipometabolismo con valores por debajo de 1600 y las ratas hipertiroideas con hipermetabolismo valores por encima de 1750 o 1800 mililitros de oxígeno por kilo de peso. Para recordar, el eje hipotálamo hipofisiario se relaciona o que relaciona el hipotálamo con la hipófisis anterior a través de la TRH, actuando o estimulando cuando los niveles de T4 hayan disminuido. Luego, esta hipófisis anterior va a estimular a la glándula tiroides liberando TSH, la cual va a producir una producción de hormona tiroidea o un incremento en la producción tiroidea. La glándula tiroides va a liberar T3 y T4 y esta hormona tiroidea va a inhibir la liberación de TRH y de TSH. Y lo contrario sucede cuando hay un déficit. Este déficit va a estimular al hipotálamo y a la hipófisis para que se libere mayor cantidad de TRH y TSH. Es decir, esto funciona como un feedback negativo. Y los niveles de T3, T4 finalmente van a actuar a nivel de las células, estimulando el metabolismo celular. Acá solamente para recordar los estados de hipotiroidismo e hipertiroidismo se relacionan con el metabolismo basal con valores debajo de 1600 para estados de hipotiroidismo y por debajo de 1800 para estados de hipertiroidismo con mayor consumo de oxígeno. Otros alcances que puedan tener este consumo o esta medición del consumo de oxígeno está, por ejemplo, el cociente respiratorio, la combustión de los nutrientes como glucosa, C6H12O6, o el ácido palmítico, el C16H32O2, van a dar una cantidad de moléculas de CO2 y agua. Y si esta cantidad de moléculas de CO2 se compara con la cantidad de moléculas de oxígeno que se consumen, nos va a permitir identificar cuál es la fuente o el sustrato energético que se está utilizando a través del cociente respiratorio. Acá vemos, por ejemplo, la combustión completa de la glucosa
Para cada molécula se usan 6 moléculas para cada molécula de glucosa se usan 6 de oxígeno y se producen 6 de CO2 y 6 de agua. Esta ecuación nos permite ver una relación entre la producción de CO2 y oxígeno y el consumo de oxígeno de 6 a 6, resultando un cociente de 1. Esto nos indica que se trata de un metabolismo aeróbico a expensas de carbohidratos, mientras que para el ácido palmítico vemos que hay una relación de 16 moléculas de CO2 que se producen con 23 moléculas de oxígeno que se consumen, lo cual resulta en un cociente respiratorio de 0.7. Esto nos indica que hay suficiente oxígeno. Estamos ante un metabolismo aeróbico a expensas de lípidos. Vamos a poder observar otros cambios, como por ejemplo cocientes respiratorios entre 1 y 0,7, como 0,8, 0,9, cuando el consumo sea predominantemente de aminoácidos o una combinación. Y cuando este cociente respiratorio esté por encima de 1.2, nos va a indicar que no hay suficiente oxígeno y nos va a indicar que estamos ante un metabolismo anaeróbico. Bueno, esto es para poder ver qué otros alcances tiene la medición del consumo de oxígeno, ¿no? Combinada lógicamente o complementada con otros parámetros metabólicos. Acá tenemos algunas tablas para los cocientes respiratorios que acabamos de hablar y aplicaciones para el monitoreo metabólico. En el intraoperatorio, por ejemplo, podemos medir nosotros el consumo de oxígeno, ¿no? Acá vemos la fracción inspiratoria, tenemos la diferencial de CO2, se llevan a las mismas unidades de medida, a valores porcentuales, se multiplica por el volumen minuto y se obtiene el VO2, el VCO2 y el cociente respiratorio. Esto es importante no solamente para medicina intensiva o el intraoperatorio, también es importante para la planificación de la dieta, la actividad física, ¿no? Para mejorar el rendimiento en los deportes, etc. Tiene múltiples aplicaciones. Bueno, vamos a pasar a la parte ya procedimental de la práctica. Vamos